Hola gente querida que nos sigue y sospecha con nosotros. Llegamos en nuestro recorrido al difícil y tortuoso tema de nuestro sospechoso proceso republicano, el cual abordaremos en dos ediciones. Bienvenidos a la primera. No olviden dar pulgar arriba, suscribirse y activar la campanita. En la confusión sangrienta de 48 guerras civiles transcurrió todo el siglo XIX y se fueron construyendo los dos grandes partidos, liberal y conservador, que con sus enfrentamientos y sus complicidades han tejido la historia de Colombia. Deber del perdedor: en la derrota buscar del ganador la cuota. Cuarteta Anónima Decimonónica. Seguimos homenajeando a ese gran periodista que fue Antonio Caballero en la historia de Colombia y sus oligarquías. Bienvenidos. República. Forma de gobierno en la que el cargo de jefe de Estado está en manos de un presidente temporal que se elige por votación universal, bien a través de unas elecciones, bien por una asamblea de dirigentes. La palabra república viene del latín res publica, cosa oficial o pública, formado de res, cosa o asunto, y publica, el pueblo. Publica viene de populus o pueblo, significando que el poder reside en el pueblo, que lo deroga transitoriamente en sus representantes. Forma de gobierno en la que los herederos y supuestos descendientes de los criollos o americanos hijos de españoles, pero nacidos aquí durante la colonia, creen haber heredado, junto con las tierras robadas a los indígenas y adjudicadas a ellos por la corona española, el derecho a seguir gobernando el país, transmitiéndolo a sus hijos o herederos políticos, y excluyendo de toda posibilidad a cualquiera que no pertenezca a su misma clase. Definición que una mente que sospecha considera oportuno proponer. Identidad. Con la victoria de los ejércitos patriotas sobre los realistas en la batalla del Puente de Boyacá, considerada por algunos historiadores más como una escaramuza, pues la verdadera batalla había sido en el pantano de Vargas, se selló nuestra independencia y empezamos a recorrer el tortuoso y sangriento camino que debía conducirnos a ser una república, camino cada vez más tortuoso y más sangriento, y que al parecer extraviamos, pues no hemos logrado dejar atrás nuestra condición de patria boba, calificativo con el que tan acertadamente Antonio Nariño nos definió. Guerra y política se entremezclaron a lo largo del siglo XIX. Bolívar regresa a Venezuela para terminar de sellar la campaña libertadora y el gobierno queda en manos de Santander, dándose así, tal vez y sin saberlo, el nacimiento de la rivalidad y posterior enemistad con la que se iniciaron los males de nuestra incipiente república. Baste sino recordar el atentado del que fue víctima el entonces presidente de la Gran Colombia, Simón Bolívar, la noche del 25 de septiembre de 1828, que a la postre le costaría la vida, pues al refugiarse en camisola de dormir bajo un puente y soportando el clima nocturno de la sabana, contrajo la fatal enfermedad que lo mataría 2 años después, atentado por el que fue juzgado, condenado a muerte, perdonado y posteriormente desterrado, su antes amigo y entonces opositor, Francisco de Paula Santander. Allí empezó a morir el proyecto de la Gran Colombia ideado por Bolívar. Anterior a estos hechos, en 1821, había sido convocado el Congreso de Cúcuta para crear
y dotar de una constitución a la que los historiadores dieron en llamar la Gran Colombia. Congreso en el que los elegidos lo fueron por voto censitario, es decir, que quienes votaran debían cumplir con una serie de requisitos a nivel de instrucción, renta y clase social, como quien dice, de sufragio popular, nada. Este fue el atisbo de la que sería la política excluyente y marginal con que la república se conduciría de ahí en adelante. Identidad. Empieza a surgir así una casta de políticos profesionales compuesta por terratenientes y comerciantes ricos y sus abogados. Casta que a su vez fue dando origen a dos formas de pensamiento que, por opuestos como lo fueron en su inicio los partidos retrógrado y progresista, resultaron enfrentados como conservadores y liberales, partidos en los que se convertirían después. En principio pareció un sistema en el que se toleraban mutuamente unos y otros, pues eran tan liberales los conservadores como conservadores los liberales. Había de todo en ambos lados, y con el sistema liberal de los tres poderes concebidos por Montesquieu convivía la ideología conservadora con su sistema censitario que rechazaba el voto popular. El asunto es que esa gran Colombia, soñada por Simón Bolívar, al que han pretendido enarbolar como ideólogo e inspirador de sus luchas, tanto partidos políticos de derecha e izquierda como movimientos guerrilleros a lo largo de nuestras cortas historias republicanas, ese sueño se fue diluyendo hasta desaparecer por completo ante la heterogénea mezcolanza y los intereses particulares que surgían al tiempo que lo hacía la incipiente república. Identidad. Los regionalismos que aparecían y los caudillos que surgían en esas regiones fueron escindiendo la unión a pesar de los esfuerzos del entonces presidente, que había regresado del destierro para gobernar entre los años 1833 y 1837, Francisco de Paula Santander, por mantenerla, lo que logró hasta el momento en que, a diferencia de Bolívar, que intentó perpetuarse en el poder, ¿suena familiar? Lo entregó durante su mandato y para conseguir lo que consiguió en materia de educación, fundando colegios públicos, universidades y bibliotecas y otras obras sociales, recibió empréstitos de la corona británica deudas que no se sabe si fueron saldadas. Más de 40 guerras civiles locales, contando las de la patria boba, y 8 que se proyectaron a nivel nacional, se dieron entre la independencia y el final del siglo XIX por diferentes causas, sociales, religiosas, políticas, económicas o todas juntas. Caudillos de uno y otro partido que se alzaban contra otros, centralismo y federalismo desde los tiempos de la independencia. Como lo es actualmente, codicias individuales y egos exaltados más que ideologías partidistas y propósitos colectivos. Hegemonías de uno y otro partido motivaban esas guerras que causaron retraso y aislamiento, pero que a su vez, contrario a lo que se podría suponer, lograron generar alguna cohesión a nivel nacional. Amnistías y nuevas constituciones a la conveniencia de los vencedores, de Confederación Granadina y Estados Unidos de Colombia, nombres con los que era bautizado y rebautizado el país durante sus periodos federales, se pasó al de República de Colombia, con la Constitución de 1886, impulsada por Rafael Núñez, tan liberal como conservador, según le conviniera, con la que el país pasó del federalismo al centralismo,
sistema que funciona desde entonces y que al decir de muchos analistas ha sido la causa de la corrupción, aunque ésta ha existido desde la colonia, y el empobrecimiento y abandono de las regiones más apartadas. Identidad. Núñez logró lo que muchos han anhelado, incluyendo a Bolívar: perpetuarse casi indefinidamente en el poder. El sangriento, agitado y conflictivo siglo XIX terminó con la más sangrienta y larga de todas las guerras civiles, la Guerra de los Mil Días, 1899-1902, con la que también se iniciaba el otro no menos sangriento y conflictivo siglo XX, librada entre los llamados liberales radicales y los conservadores, entonces en el gobierno, del que también formaban parte los llamados liberales moderados. Costó más de 100.000 muertos, la ruina económica del país debido a la inflación causada por la continua emisión de dinero por parte del gobierno para financiar la guerra, y la pérdida del antiguo Estado y entonces Departamento de Panamá, sobre el que los Estados Unidos tenían puesta ya su mira para desarrollar el proyecto abandonado por Francia, el Canal Interoceánico, el cual usufructuaron por espacio de 100 años, además de haber construido allí, antes de la separación, el ferrocarril interoceánico, por cuyos derechos pagaron a Colombia una indemnización. Como se suele decir coloquialmente, no dan puntadas sin dedal, nunca lo han hecho. Y con el pretexto de proteger su inversión, apoyaron al gobierno conservador durante la Guerra de los Mil Días y, llegado un momento, evitaron la toma de la capital panameña por el ejército liberal, parqueando al frente del acorazado Wisconsin, a bordo del cual se firmó la capitulación que selló la derrota de los liberales, la suerte de Panamá y la de Colombia. ¿Recuerdan I Took Panama?